Así que bueno, te invito a que nos acompañes a Filipenses 1, exactamente, gracias. Hemos estado estudiando este libro y básicamente el primer capítulo, incluso parte de él, porque es muy rico, muy aleccionador, nos instruye acerca de cómo es que era la iglesia primitiva, particularmente la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Y te invito a que viajes conmigo en esta historia. Le ruego a Dios que me ayude para narrar esta historia de una manera adecuada y que me dé la gracia y la sabiduría para poder explicarlo de forma que podamos todos aprender qué podemos captar de ahí de esta historia, qué Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. Padre, te damos honra y gloria y alabanza. Ponemos en tus manos este mensaje. Te rogamos, Padre, que tú nos instruyas, que nos enseñes, incluso, Padre, que nos redarguyas en las áreas en las que tú quieres cambiar en nuestras vidas, aquellas áreas que necesitan de una transformación en nuestras vidas. Transformación que no terminará, Señor. Tú seguirás llevándola a cabo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Hasta que estemos contigo cara a cara. Mientras, Padre, te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a comprender. ¿Cómo podríamos comprender nosotros tus cosas si son tan altas? Son tus caminos tan altos y tus pensamientos tan altos que no los podemos comprender. Pero tú, Espíritu Santo de Dios, un regalo por la gracia de Dios, nos enseñas, nos recuerdas y nos guías. Gracias, Padre, ayúdame a mí a hacer este trabajo, Padre, como cada vez que me corresponde, Dios, de una manera, quiero hacerla, Padre, de una manera efectiva. Ayúdame, te necesito mucho. Tú, Espíritu Santo de Dios, pon las palabras en mi boca, de tal forma que sean tan claras, Padre, que hasta nos sorprendamos de la claridad con la que la gente puede escuchar y aprender a pesar de mi ineptitud, a pesar de mi ignorancia, a pesar de mis limitaciones. Tú, Espíritu Santo de Dios, ayúdame y haz la obra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Filipenses 1, verso 1. Lo hemos estado repasando en otros domingos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Dice el verso 2, gracia a ustedes y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice en el 3, doy gracias. Esto podemos verlo como una oración que está haciendo Pablo aquí. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Orando siempre, otra vez, con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. También por su participación, dice, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice el 6, estando convencido, persuadido, dice en otras versiones, precisamente de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aunque todo es muy hermoso, me encanta el verso 7 que dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque, ¿cómo? Los llevo en mi corazón. Pues, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, obviamente, de Dios. Porque Dios, dice el 8, me es testigo cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor, ¿cómo dice enseguida? Abunde aún más y más. Creo que ya existía ese amor ahí. Dice, a fin de que escojas lo mejor, para que sean, hay ahí tres cosas, para que sean puros, irreprensibles para el día de Cristo, sinceros, dice algunas versiones. Aquí tenemos tres cosas que está pidiendo Pablo por la gente de Filipos. Dice, ¿qué más? Quiere también que sean llenos del Espíritu de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Les animo a que nos abrochemos los cinturones y vamos a ir a través de esta aventura, tratando de repasar esta historia tan hermosa de lo que ocurrió en la iglesia de Filipo. Esta es la tercera parte. Las otras dos, si no las escuchaste, puedes encontrarlas en YouTube con el ingeniero Apolos. Allá te puedo decir cómo. Por favor, Apolos, gracias. Él se encarga de grabar, editar, subir, para que esté lista para la iglesia y que la iglesia la pueda compartir con alguien más. Así que continuamos con la importancia de la comunicación bíblica. ¿Por qué? Perdón, de la comunión bíblica. Y bueno, déjenme decirles, mientras hacía yo este mensaje, me acordé de lo que para mí significaba comunión cuando yo estaba de la edad de primaria. Hago esa separación porque a estas alturas del partido ya las cosas son diferentes. Gracias a Dios principalmente que me ha permitido llegar hasta aquí y a su enseñanza. Pero para mí la comunión era algo, con todo respeto lo digo, por supuesto, eso es lo que a mí me enseñaron, eso es lo que se vivía en casa, ir a la iglesia ciertos días y tomar la comunión ciertos días. Entonces, para mí la comunión la encerraba en una atmósfera de velas e incienso. Y como la comunión, la hostia, se tomaba en ayuno, entonces yo iba sin desayunar, cosa que no me parecía muy divertido. Y el aroma de las velas y el incienso y la falta de alimento, yo le echo la culpa a eso, hacía que se me revolviera el estómago, me sentía mal y no me parecía muy divertido. Entonces, para mí, cuando escuchaba la comunión, tenía yo una idea muy distinta de la que realmente es. Este día vamos a continuar aprendiendo qué es la comunión, dije, bíblica. ¿Por qué digo comunión bíblica? Porque aquella que yo tenía en mi mente no era una imagen de una comunión bíblica. Era algo que yo aprendí que era bueno. Sin embargo, pues la comunión tiene muchas formas de verse, tiene muchos contextos y diferentes significados dependiendo del contexto. Y eso es lo que vamos a continuar aprendiendo este día. La comunión, como lo dijimos en los mensajes anteriores,
se conoce también en griego, por favor corríjame si no estoy bien, como koinonía, con K. Y también la aprendí en algún momento cuando recién estaba yo empezando a caminar en los caminos de Dios y koinonía, pues bueno, se me hacía muy elegante, yo también la decía, pero no tenía ni la más remota idea qué significaba. Y qué utilidad tenía en mi vida y qué utilidad tenía para la iglesia. ¿Y qué utilidad tenía para los que no son creyentes incluso? Y tal vez ahorita puedes estar retado a decir, y bueno, los no creyentes que tienen que ver con esto si no conocen de la Escritura ni nada. Pero cuando la iglesia del Señor vive la koinonía, la comunión bíblica, entonces el que no conoce del Señor se beneficia, porque Dios entonces usa la iglesia como un medio de gracia para bendecir al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y cómo van a creer? El mundo no cree. Sí, tienes razón, pero si el Señor quiso que su iglesia fuera luz y sal, y nos dice, ¿en qué van a creer que son mis discípulos? Que se amen unos a otros. Entonces aquí ya van varios aspectos, entre ellos uno muy importante, yo diría que el más, que es el amor. Entonces va ligada la koinonía, la comunión con el amor, sí. ¿Cómo me hubiera gustado haber entendido en aquel tiempo todo esto? Pero yo no ligaba el amor con una hostia, ni con la aroma aquella que les platico. Cuando digo amor es porque el Señor, en su esencia, es amor. Y si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entonces la esencia de su iglesia, su novia, debe ser amor. Por eso es importante que nosotros estudiemos, aprendamos, profundicemos y vivamos el verdadero significado de la koinonía o comunión, como es en español. Y que aprendamos los diferentes prismas o diferentes puntos de vista o ángulos por donde se puede ver esa palabra y su significado. Así que vamos a continuar. Quiero, antes de seguir, recordar esta frase que hemos estado repitiendo en los últimos mensajes. Su iglesia, nosotros, brilla cuando ésta refleja su luz. ¿Cuándo brilla la luna? Pues cuando refleja la luz del sol. Así su iglesia, si quisiéramos ponerlo de una manera muy simple, muy sencilla. Nosotros somos ese instrumento de Dios, ese medio de Dios para hacer brillar su gloria allá donde no lo conocen. Si no hubiera sido así, como lo he dicho en otras ocasiones, perdón, si no hubiera sido así en el lugar en el que Dios me agregó como iglesia desde el día que yo lo conocí, yo no hubiera entendido qué era eso. Yo veía algo diferente allá adentro. Yo veía algo distinto en esa gente. Cuando yo llegué a ese lugar, la iglesia debe haber sido más o menos de la cantidad de gente que estamos ahora aquí. Pero yo vi ahí esa esencia de la que es el Señor, nuestro Señor, que es el amor. Eso yo lo vi ahí. Me recibieron así como yo venía. Dicen allá en mi barrio, con todo y ramas. Nunca me criticaron, nunca me juzgaron, nunca me impusieron nada, nunca me prohibieron nada. Me amaron, me sirvieron, me cuidaron, me acompañaron, me alentaron. A pesar de que obviamente
No, nunca lo he merecido, por supuesto que nunca lo he merecido, pero menos en ese tiempo en el que seguramente solamente mi presencia ofendía a muchos por mi manera de ser. Pero me encontré ese amor. Y es así como su iglesia brilla cuando ésta refleja su luz. Vamos a ir al verso 5. Quisiera comentar cómo es que su comunión o koinonía podemos usar también en este contexto que vamos a hablar la palabra soporte en el Evangelio. Vamos a ver qué dice el 5. Dice el verso 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo es que él está haciendo notar que la iglesia de Filipos le había dado soporte al Evangelio para que se expandiera? ¿Cómo? A través de su comportamiento, a través de su forma de actuar y de ser, de hablar, de pensar. Así que dice en el 5, él está orando, está explicando y dice por su participación, orando siempre, dice en el 4, con gozo. Y yo quiero imaginarme a Pablo de rodillas, clamando a Dios, suplicando, orando, intercediendo por todos y cada uno, lo menciona aquí, de los miembros de esa pequeña iglesia. Y dice, por su participación, se goza en la participación de ellos en el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, es decir, cuando ellos conocieron del Señor, hasta ese día que Pablo estaba escribiendo esa carta desde una prisión. Desde entonces hasta ahora. Más adelante vamos a ver por qué y cómo podemos ver de qué manera es que se daba ese soporte. ¿Por qué es que estaba tan gozoso Pablo? Por su comunión, dijimos, en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Actualmente, la palabra koinonía, y acordándome de cómo yo la percibía la primera vez que la escuché en ese tiempo, pues estaba distorsionada. Incluso actualmente esa palabra se aplica para diferentes ministerios. Con ese nombre, por ejemplo, existen en algunas congregaciones grupos que le llaman campamentos de koinonía, casas de koinonía, servicios para familia de koinonía, etc. Incluso, hablando de cómo es que si no, en un descuido no podríamos tener muy claro lo que significa esto y el valor y la importancia que tiene, me encontré con que en Seattle, no sé si se pronuncia así, si alguien ahí sabe inglés, ¿perdón? ¿Así? Bueno, hoy no comí cereal americano, entonces no puedo pronunciar muy bien En Seattle presumen de tener un café llamado Café Koinonía. Entonces podemos ver cómo es que no necesariamente todo el mundo tiene muy claro lo que significa koinonía y lo que significa la comunión. Así que algunos tienen un concepto muy ambiguo, mencionaba hace un momento, que está asociado a veces con una cierta hermandad. Y aunque debiera haberla, y sería muy bueno, y eso es algo que debe existir porque somos hermanos, pero no en ese contexto en que alguna gente es una hermandad, algo así extraño, como que se llevan a cabo ritos y demás cosas, ¿no? No es así. Perdón. Algunos, creo yo que afortunadamente, algunos les llaman a los grupos de casa grupos de koinonía. Eso me suena muy interesante porque en esos grupos, grupos pequeños o grupos de cuidado, grupos de casa, células, no sé, cuyos miembros desarrollan fuertes lazos o debieran, lazos de amistad, comparten y fortalecen su fe. Es una buena manera de percibir por lo menos parte
de lo que significa la palabra koinonía o comunión bíblica. Así que koinonía tiene varios significados, lo mencionábamos y voy a mencionar algunos. Compañerismo, participación, repartir, contribuir, por mencionar algunos. Así que por poner algunos ejemplos, voy a traer aquí algunos ejemplos, unos de Hechos, que es Lucas, que es Pablo también, podemos ver aquí a Juan, vamos a ver algunos. Así que así en términos generales, déjenme decirle en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión en el partimiento del pan y las oraciones. Ahí hay un compañerismo que podemos ver. En Hechos 2:42, no voy a profundizar mucho en estos textos ahora porque lo que quiero es ejemplificar y tener la base bíblica de por qué decimos que hay diferentes formas de aplicarlo y de entenderlo. Vemos también a Pablo que lo usa para referirse a que Pedro, Jacobo y Juan, como pilares de la iglesia, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé, dice la palabra en Gálatas 2:9, dice, como muestra de compañerismo. Si me permiten, deje ponerla así, espero que no sea para nadie ofensiva, pero es como decirle, chócala, estamos en el mismo canal, vamos a ir a predicar. Vamos a ir a enseñar las buenas nuevas. Vamos a ir a proclamar. Y por eso la chocaron. Así que hay un compañerismo aquí. También Pablo usa para hablar de compañerismo que los cristianos gozamos con el Señor. Incluso dice que es nuestro amigo. Fiel es Dios, por el cual son llamados a la participación, decíamos hace un momento, koinonía, entre paréntesis, de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en 1 Corintios 1:9. Así que entonces estamos hablando de compañerismo, estamos hablando de participación, y también se usa la palabra koinonía como compañerismo que disfrutamos con el Espíritu Santo de Dios, que lo podemos encontrar en 2 Corintios 14. Hay una relación con el Espíritu Santo que nos acompaña siempre. También en 1 Juan 1:7 habla de los que creen. Déjenme decir cómo es que habla de los que creen. Yo le puse aquí una marca porque no quería que se me escapara comentarlo. De los que creen tener koinonía, de los que creen tener compañerismo con Dios, pero que no es así, porque viven en oscuridad. Dice la palabra, mentimos y no hacemos la verdad. Y en 1 Juan 1:6 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos entonces comunión entre nosotros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a leer otra vez este espacio porque es triste ver que no hemos aprendido algunos todavía la importancia de la comunión y entonces la tomamos como opcional. Ahorita aquí es una oportunidad para tener compañerismo, para tener comunión, para tener koinonía, para expresar afecto, para expresar amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunos pudieran tomar opcional estar aquí el domingo, o podrían tomar como opcional estar en el grupo de cuidado, en el grupo pequeño, en el grupo de casa, o en el grupo de oración, o en el grupo de varones, o en el grupo de mujeres, como opcional. Y yo quisiera que el Espíritu de Dios me permitiera hablar con claridad y que pudiera obrar en nuestros corazones para que pudiéramos darle la importancia que merece esta enseñanza que el Señor quiere que tengamos. Porque Él lo merece. Porque lo que Él hizo en la cruz y derramar su sangre, dar su vida por nuestros pecados, merece una respuesta honrosa. Una respuesta
que le dé gloria. ¿Y cómo es esa respuesta? Se compone de muchas cosas, pero ahorita estamos hablando de una. Responder amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, estando al pendiente unos de otros. Pero cuando eso lo tomamos como opcional, entonces es difícil que se pueda dar y que el Señor reciba gloria a través de la comunión, de la coinonía de la que estamos hablando. Pablo dice, por ejemplo, de la cena del Señor, que a lo mejor no lo habíamos pensado, la copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la comunión? Yo le puse entre paréntesis coinonía. Comunión de la sangre de Cristo. Es una manera de compartir. La sangre de Cristo al creyente lo cubre. Compartimos la bendición, compartimos la salvación, compartimos el señorío, compartimos su iglesia, compartimos su amor, compartimos y tenemos algo en común a nuestro Señor Jesucristo. Podemos vestir diferente y pensar diferente, tener carreras diferentes, preferencias distintas de alimento, etcétera, etcétera. Pero tenemos algo en común: Jesucristo nuestro Señor, su sangre preciosa que nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha salvado. Eso lo tenemos en común y lo compartimos, y es bueno tener conciencia plena de esto para saber que somos hermanos en Cristo, y como tales se le espera que nosotros nos tratemos los unos a los otros. Pudiera decir tú, así como en casa. Bueno, yo creo que mejor que en casa, porque a veces en casa podemos tener diferencias que no arreglamos, vamos a decirlo así, y que ahí se quedan. Pero nosotros, como hijos del Señor y como hermanos unos de otros, tenemos el deber de amarnos y perdonarnos y servirnos y cuidarnos, como lo mencionaba hace un momento. Por eso es que es compartir y tener algo en común. Pablo usa la palabra para hablar de ofrendas, por ejemplo, que ayudan a otros cristianos. Dice, porque Macedonia y Acaya, dos lugares de los que está hablando Pablo aquí, tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres de los santos. ¿Cómo? Como esa canasta que estuvo durante todo el año aquí, y muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, estuvimos trayendo algo para que ahora se conviertan en despensas y vayan a dar a lugares donde se necesita más que lo que necesitamos nosotros. A familias que están pasando hambre, a familias que son vulnerables, que son menos favorecidos que nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por ese equipo de misericordia que se dedica a hacer eso, por los que anuncian domingo tras domingo y por todos aquellos que su corazón lo han dispuesto para venir a traer algo. Y ahora estaríamos actuando como el Señor lo habla a través de Pablo cuando habla de ofrendas. La colecta para los pobres. Dice, hay un ejemplo aquí, cómo es que la palabra coinonía significa ofrendas o compartir. Decía hace un momento, con los más vulnerables. No es solamente contribuir. Híjole, pues pusieron ahí, voy a traerme una pasta de esos de animalitos, ¿cómo se llama? De estrellitas o de letritas. No, pues ahí no hay de animalitos, no, nomás galletas. Nomás quería saber si estaban poniendo atención. No es nomás aportar algo. No es nomás darle a alguien, es compartir. Subrayo la palabra, compartir de lo que Dios me da a mí, así intencionalmente y de todo corazón, con otros. Eso es de lo que está hablando aquí Pablo. Dice, Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos, en Romanos 15, 26. Así que aprendamos, hermanitos, pues, es una exhortación que yo les traigo. Aprendamos, pues, lo que Pablo quiere decir al elogiar, y yo voy a subrayar esta palabra, porque eso es lo que está haciendo.
al elogiar los está honrando a los cristianos filipenses. Y yo quisiera que en su corazón, el corazón del Señor, estuviera el elogiar a comunidad cristiana y que alguna vez pudiera decir, así como comunidad cristiana y como la iglesia de San Diego, así que ellos contribuyen con nosotros. Ahorita probablemente se vaya a repetir lo que ellos hacen muy frecuentemente de traer en el invierno algunos regalos. Antes los traían para nosotros, para los niños y adolescentes de esta congregación. Nosotros aprendimos que hay otras congregaciones que tienen menos posibilidades, que están más necesitados, como la iglesia de Darío, y entonces algunas despensas van para allá y esos regalos van para allá. Qué hermoso sería que el Señor dijera, así como comunidad cristiana y las iglesias de San Diego contribuyen a la gente que está menos favorecida. Así que aprendamos pues de lo que Pablo quiere decir aquí como comunión. Como lo mencionamos hace un momento, Pablo está agradeciendo los regalos que la iglesia de los cristianos filipenses envió a él para su ministerio por medio de Epafrodito. ¿Se acuerdan? En Filipenses 2, 25 y 4, 18. Como la palabra koinonía, hablando de esta comunión en este contexto, puede significar también ofrenda, convivencia, compartir, dar. ¿Se fijan? Todo lo que encierra. En Romanos 15, 26 lo podemos ver. Es posible que Pablo esté usando este versículo para mostrar agradecimiento por las ofrendas que le enviaron los filipenses. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el mensaje pasado, que viene Epafrodito, incluso se enfermó de muerte, pero él vino y trajo las ofrendas, y después que se alivió, Pablo lo envió con su carta, que es esta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado, y Él en su amor y misericordia, Él quisiera que nosotros aprendiéramos que es mejor dar que recibir. Y luego todavía nos dice, te voy a decir por qué, mijito. Porque dando es como recibimos. Dando es como Él recibe gloria. Dando es como Él nos bendice a nosotros. Incluso nos bendice desde antes para que nosotros podamos dar. Eso es lo hermoso. Me acuerdo una ocasión que alguien preguntó en un grupo que teníamos con el pastor, y dijo, los que tenemos abundancia, dijo el pastor, y él se levantó y le dijo, no, dijo, pues yo realmente estoy pasando por una situación difícil y yo no tengo abundancia. Y le dijo, ¿comiste hoy? Sí. ¿Te quedó algo? Sí, pues hay unos frijoles en el refrigerador y medio litro de leche. Esa es abundancia. No abundar es ni siquiera para comer. Así que con esa referencia, pues entonces todos los días tenemos que decir, Señor, gracias, porque pues sí hay frijolitos, pero también arroz y 2 tortillas ahí, que ya están medio, pero sí, ahorita las caliento. Tenemos abundancia para dar. Y si alguien dijera, es que sabes, en mi casa se acabó totalmente la despensa, no tengo nada. Hoy en la mañana me comí el último frijolito que había y la media tortilla. No tengo nada que dar. Yo creo que el Señor te diría, da gracias porque tuviste. Y dale una sonrisa, por lo menos al que no tiene, y una palabra de aliento. Así es que desde ese día, pues no dudo que sí tenemos abundancia. Y yo quiero animarlos también a que pensemos de esa forma. Cuando habla de Epafrodito, pensar que todo lo que tuvo que caminar, kilómetros y kilómetros y kilómetros, las distancias en aquel tiempo, si los medios de transporte que tenemos ahora eran tremendas. Alguien tendría que caminar, no como Carmelita, que camina 5 horas para llegar a la comunidad allá en la Sierra Tarahumara. Yasmín, mencioné a su hermana.
este hombre, no sé, le voy a buscar cuánto fue lo que tuvo que caminar sin carro, porque no había. Por lo menos que se sepa. Pero ese hombre se sacrificó para llevarle a Pablo algo. A lo mejor él no tenía nada más que darle, más que su trabajo. Y decirle, bueno, mira, yo no tengo mucho que darle a Pablo, pero yo llevo las ofrendas. Ahí va. Él agarró su cantimplora, unos fritos. Bueno, no había en ese tiempo tampoco. Y ahí va, en todo el camino. Ni son sanos, dice por acá alguien. Es mejor dar que recibir, porque dando es como recibimos. Y esta no es la primera vez que los filipenses apoyan, subraya la palabra también que tiene ese significado, generosamente a Pablo. Pablo, aunque tenía su trabajo de construir y reparar carpas o tiendas, como se les conoce, aparte él pues necesitaba para llevar a cabo su ministerio, de tantos lugares donde plantó iglesias, por donde viajaba para liberar endemoniados y para sanar enfermos y para plantar iglesias. Así que bueno, esta no es la primera vez, comentaba, que la iglesia de los filipenses, los creyentes, los cristianos de Filipo apoyaban generosamente a Pablo. En Filipenses 4, del 10 al 20 podemos encontrarlo. Veamos cómo les elogia, les honra, lo repito, por su generosidad. Y déjenme decir algo, esta generosidad de que él habla, y yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis para comentarlo. Tal vez tú pienses que alguna persona puede ser pariente tuyo, vecino, amigo, compañero de trabajo. Piensas que no necesita nada. Pero una sonrisa siempre va a bendecir. Una palabra de aliento siempre va a bendecir. Un abrazo, un beso, un estrechar de mano, una expresión de afecto. Eso, mi hermano, no te cuesta. No te cuesta. Aunque sí nos cuesta, porque necesitamos hacer un lado el yo para entonces dar de lo que tenemos. Por eso cuesta. Pero en términos de material no cuesta nada. Y sí podemos darlo. Solo tenemos que pagar el precio de hacernos un lado y vivir para darle gloria al Señor y para bendecir a los demás. Y esto que estamos viendo concuerda con la declaración de Pablo de la iglesia de los filipenses. Una iglesia que tiene koinonía, una iglesia que tiene comunión. En el verso 5 que leímos hace un momento, dice, por su comunión en el Evangelio, para que se proclame, para que se divulgue, para que se predique, dice desde el primer día hasta ahora. Esa pequeña iglesia que después fue usada por Dios para expandir el Evangelio, esa pequeña iglesia desde que supo lo que era el Evangelio, empezó a apoyarlo con las necesidades que tenía quien estuviera. Cualquiera que fuera a predicar el Evangelio, o ellos extendiendo el Evangelio a través de su comportamiento, de su vida llena del Espíritu Santo, llena de fruto abundante. Ellos contribuyeron a eso. Por eso les dice en el verso 5, por su comunión en el Evangelio, por participar conmigo, por tener eso en común, por decirlo de alguna manera, para que se proclame la buena nueva. Y no es que Pablo en ese momento, por si alguno tenemos esa duda, no es que Pablo en este momento esté usando la palabra koinonía en este versículo solo para reconocer el apoyo económico, que sí lo necesitaba. Aunque él había aprendido a vivir en escasez, en necesidad, en abundancia. Él tenía sus ingresos para sostenerse, sin embargo necesitaba para la obra.
Y ellos, esta iglesia con las otras dos que mencionamos, estuvieron apoyando. Dios los bendijo, no nomás como iglesia, sino como un medio de gracia para que el evangelio se expandiera y hubiera más iglesias, muchos más creyentes. En el verso 3 habla de manera muy personal, por eso dije yo que no es que él esté encomiándolos solamente porque le mandaron una ofrenda, sino habla de una manera muy personal de su relación, subrayo, su relación con ellos, diciendo: y quise subrayar esta expresión de su relación con ellos, porque eso es lo que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Y es buen momento para hacer una reflexión y preguntarnos si tenemos esa relación de unos con otros aquí. Si cuando alguien viene por primera vez, nos interesamos por saber si tiene algún sufrimiento, alguna necesidad, algún dolor, para acercarnos y ser empáticos con ellos. Tal vez una palabra de aliento, un abrazo, un texto que Dios te dé. Nos tomamos un tiempo para saludarnos y sería precioso, glorioso que pudiéramos aprovechar ese tiempo para tener esa convivencia, aunque sea un minuto, ese saludo. Tal vez un día yo pueda saludar a Arturo, no pude a todos, pero además al siguiente día puedo saludar a Herve o a Rafael, pero sé cómo está, puedo mirarlo a los ojos y ver si está feliz o si está triste, y si está triste abrazarlo, y decirles: ¿cómo estás, hermano? ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Interesarnos por él, interesarnos por nuestros semejantes. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el verso 3 dice, después de hablar de la relación, de mencionar o dejar como base esa palabra de la relación con ellos, les dice en el 1:3, en el capítulo 1 de Filipenses, verso 3, que lo leímos hace un momento: doy gracias, si lo tienes ahí a la mano y lo puedes leer conmigo, doy gracias a mi Dios en toda memoria de ustedes, siempre que me acuerdo, cada vez que me acuerdo, que es siempre, le doy gracias a Dios por ustedes. Dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de ustedes. Y dice en el 7 más adelante, como me es justo sentir. Quisiera que nos detuviéramos un momento ahí, hermanitos, porque esto habla del corazón de Pablo para su iglesia de los filipenses y de los filipenses para con él, que es esa relación, esa coinonía, esa convivencia, esa amistad. Dice, me es justo, el verso 7, me es justo sentir esto de todos ustedes. ¿Cómo dice enseguida? Porque los tengo en el corazón. ¿Tenemos nosotros en el corazón a nuestros hermanos? Hermoso sería que a todos, pero por lo menos a los que más cercano tienes. Los amas, los tienes en tu corazón. Te duele cuando sufre, te gozas cuando se goza. Nos enteramos si alguien recibió un reconocimiento o si fue honrado por alguna buena labor que hizo. Nos enteramos si Dios lo bendijo. Nos enteramos si está pasando por alguna prueba. Eso es a lo que se refiere aquí nuestro Señor. Me es justo sentir esto de todos ustedes, de todos ustedes, de todos ustedes, de todos ustedes. Y de aquel que no me cae muy bien, también. Y aquel que es difícil de tratar, también. Y el hermanito incómodo, también. Él está orando, intercediendo por todos. Y siente gusto por todos, se regocija
con todos. Doy gracias a mi Dios en toda memoria, como me es justo sentir, dice, esto de todos ustedes, porque los tengo a todos en mi corazón. Y dice en el 2, en el capítulo 2, versículo, perdón. Hermanos míos, amados, fíjese, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Lo voy a repetir, porque creo que es hermoso y que podamos evaluar si para nosotros, nuestros hermanos, y déjenme decirle, empezando por nuestra casa, si significan para ti estas cosas. Me es justo sentir esto de todos ustedes porque los tengo en el corazón. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Tal vez tengas la tentación de decir, pues sí, Mario, pero es que algunos no. Así que digas tú, qué bárbaro, cómo me hacen gozar. Pues no. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Pablo sabía que había dificultades entre algunos hermanos ahí en Filipos. Sin embargo, él oraba por todos. Todos eran su gozo. Todos eran corona de él. Amados suyos, hermanos suyos. Vemos cómo es que había una relación personal muy estrecha y cálida entre ellos, de Pablo para con ellos y de ellos para con Pablo. Por eso es que lo apoyaban, por eso lo amaban. Cuando se despedía Pablo, que ya se iba de esas iglesias, se colgaban a su cuello y lloraban, lo abrazaban y lo irían a extrañar, porque había amor de Pablo para ellos y de ellos para Pablo. Así es como el Señor busca que nosotros nos amemos entre nosotros. Insisto, empezando por nuestra propia casa. Y es una buena época para revisar estas cosas y ver si no solamente hay distancia entre los familiares, parientes, amigos, sino a veces hasta resentimientos que nos separan, nos causan malestar y hasta enfermedades. El gozo trae salud. La falta de gozo trae enfermedad. Con mayor razón, el resentimiento, el odio. Eso es horrible. En Hechos 16, además podemos ver que Pablo todavía, antes de dejar Filipos, hablando de su entrega al Evangelio, su entrega al servicio de Dios, su entrega a las iglesias, fundó una pequeña iglesia, una congregación pequeña que se llamaba Filipos. Sin embargo, estos pocos cristianos que les platicaba yo hace un momento, estos pocos fueron usados por Dios para hacer crecer la iglesia del Señor. La sostuvieron, la hicieron crecer y el Evangelio se expandió. ¿Por qué? Por su testimonio de amor entre ellos. Yo quisiera animar también al equipo de liderazgo de esta congregación, al equipo de gobierno, a que oráramos. Vamos uniéndonos, hermanos, para orar, para que esto exista en este lugar y que se pueda expandir el Evangelio, que cuando alguien venga aquí se sienta amado, que pueda percibir el amor de Dios, que pueda percibir que todo mundo algo tiene que dar, por lo menos la mano, por lo menos un saludo, un aliento. Oremos para eso. Voy a repetir esta parte. ¿Cómo podemos ver que se fue Pablo, pero antes de irse dejó esa pequeña congregación que Dios usó para expandirse? Creció esa congregación, pero aparte fue un medio para expandir el Evangelio. Ellos, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Algo que Dios espera que suceda también aquí
y en cada una de las congregaciones que son parte de su iglesia, porque ellos abrazaban la visión de llevar el evangelio, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tanto lo estaremos haciendo nosotros? Vale la pena preguntarnos, ¿qué tanto ha abrazado la visión para llevar el evangelio? Para hacer caso a esto que el Señor quiere que hagamos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando Pablo habla de nuestra comunión, dice su comunión con el evangelio, es decir, su koinonía, su comunión con el evangelio, está pensando es que los filipenses comparten, subrayo, con él la obra de la proclamación del evangelio. En otras palabras, Pablo está entregado a que la iglesia del Señor se disperse, que se expanda, más bien dicho, y él entregado al evangelio, y ellos junto con él. Así que déjenme concluir con esto, hermanos. Perdón. Déjenme con esto. Yo quisiera hacer un espacio aquí, porque quisiera que ahorita que entráramos a esta conclusión y aplicación de lo que hemos oído este día, y en fe que hayamos aprendido, que podamos poner toda nuestra atención, porque aquí es el extracto de todo lo que vimos a lo largo de este mensaje. Y concluiría de esta manera: Dios desea que mostremos, Él mostrarnos a nosotros y nosotros mostrar también la diversidad de significados de la palabra koinonía. ¿Para qué? A fin de que su iglesia sea luz, ese faro que guíe al perdido, a fin de que esa iglesia, su iglesia, sea sal que evita la corrupción y al mismo tiempo sazona. ¿Y qué podemos hacer para eso? Seguramente Dios nos ha hablado hoy, hermano, a ti, amigo. Tal vez Dios, yo espero en fe que Dios haya hablado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Yo confío en fe de que Dios nos ha revelado estas áreas de nuestra vida que Él desea cambiar. Que nuestro corazón ha sido redarguido. Hemos sido llevados a reconocer esa necesidad de cambio en alguna área o varias áreas de nuestra vida. Y que caminemos como viendo al invisible, aferrados a sus promesas. Y déjenme mencionarle una, y con esta quiero alentarlos. ¿A cuáles promesas? Caminemos como viendo al invisible, aferrados a sus promesas, estando confiados, dice el verso 6, del que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Y aquí el punto clave es, mis hermanitos, que Dios ha comenzado en ti una buena obra entre sus hijos cristianos, una buena obra aquí en Comunidad Cristiana. Es su obra. Y Él seguirá perfeccionándola hasta que Cristo regrese. Él la empezó, es su idea, es su propósito, es su meta, es su iglesia, y Él va a seguir perfeccionándola hasta que el Señor venga. Así que hay esperanza. Si por alguna razón tú fuiste redarguido en algunas áreas de tu vida, sea en la familia espiritual o en tu familia de sangre, y viste que hay áreas en tu vida que Dios quiere cambiar, no te des por vencido. Hay esperanza, porque el Señor que empezó esa obra en ti es el mismo que la va a continuar y la va a terminar cuando Jesucristo venga. Él lo va a hacer. Solo tú, déjame exhortarte a esto: haz tu parte. Dios es el que planta la semilla de fe en nuestros corazones. Él es el que planta la semilla aquí en Comunidad Cristiana, porque es obra de Él. Confiemos en sus promesas,
porque es Dios el que obra en el querer como en el hacer por su buena voluntad. Si en algún momento no hemos tenido deseos de cambiar, Él lo va a hacer. Solo acércate y dile: papá, reconozco que si tengo que cambiar esta área de mi vida. Yo no soy cortés. Yo no soy sensible a las necesidades de otros. He vivido para mí en esta y esta área. Perdóname. Pon tú ese querer que yo no he tenido. Y también pon los medios, pon en mí el hacer también. Y Él lo va a hacer porque lo ha prometido. Porque de Él es la obra. Porque Él es el que nos ha prometido, que es el que obra, y Él es el que va a hacer, el que va a poner el hacer, el querer por su buena voluntad. Así que clamemos al Señor por eso. Yo quisiera que inclináramos nuestros rostros. Te invito a que inclinemos nuestros rostros en una actitud de reverencia delante de Dios, de respeto, reconociendo que hay áreas en nuestra vida que necesitan cambiar. Hermano, todos tenemos áreas que necesitan cambiar. Si tú de momento no las ves, es natural como seres humanos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te las revela, no puedes vivir con ellas. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele. Si hoy te reveló una, dile si tienes más áreas en tu vida que Él quiere revelar, que te muestre cuáles son, en qué áreas estás débil para que Él te fortalezca, que te llene de su Espíritu, que te llene de unción, que te llene de poder, que te llene de gracia, para que tú seas cada día más como Jesucristo. Imitemos su carácter. Él va a poner el querer en ti como el hacer, por su buena voluntad, porque Él desea. Lo va a hacer no porque nosotros seamos buenos, lo va a hacer porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana. No te aflijas, hermano, levántate, levántate, levanta tu rostro. Él es escudo alrededor de nosotros y el que levanta nuestra cabeza. No te dejes acusar por el enemigo, levántate y dile: yo quiero ser más como tú, Señor, más como tú, Señor. Hazme cada día más como tú, Señor, sensible a las necesidades de otros. Padre, cortés, amoroso, tierno, Señor, que esté preocupado por qué es lo que necesitan los demás y empezar a buscar, Señor, dar para recibir, Señor. Padre, porque es mejor dar que recibir. Esa es tu enseñanza, porque vamos a dar de lo que tú nos des ya anticipadamente y de lo que nos sigas dando para seguir repartiendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, quita todo estorbo, Dios, para poder dar. Si es en lo material, Padre, que no haya nada que nos detenga, Señor, para dar al que necesita, Dios, para dar para tu obra, Señor, para dar, Dios, amor, para dar todas aquellas cosas que no son materiales y que el mundo necesita, Dios. Amor, compañía, tiempo, Dios, afecto, todo lo que la gente necesita, aliento, Señor, esperanza, fe, Señor. Tú nos das todas esas cosas, Padre, para que nosotros también demos de ellas. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser más como tú. Espíritu Santo de Dios, equípanos. Espíritu Santo de Dios, empodéranos. Recuérdanos cada día, Dios. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Perdónanos si te hemos fallado. Aquí estamos, Dios, delante de ti, arrepentidos. Déjanos empezar por nuestra casa, Señor. Deja empezar con la familia de sangre, para dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas, y también con la familia de la fe, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado. Gracias, gracias, gracias principalmente, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús.